Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por si no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. A mí me toca hablar sobre los factores psicosociales que intervienen en la violencia intrafamiliar. Entre estos factores están los factores familiares, entre ellos están la drogadicción, la muerte, separación de alguno de los cónyuges, que alguno de los padres de familia se vaya a Estados Unidos o cualquier otro país. También están los factores sociales, que son la escuela, y también los factores demográficos como lo es el sexo y el periodo de adolescencia. Uno de los factores psicosociales más importantes es la familia. Cuando existe desintegración familiar, se puede observar el abandono, la indiferencia, la violencia, el maltrato, el abuso sexual y la promiscuidad, la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, que se ha estado viendo ahorita durante la pandemia. Es uno de los ejemplos más claros. El tráeme el cincho si no trabajas. ¿Por qué? Porque el padre cree que está asumiendo el rol de un docente, pero la paciencia no es la misma que la de un docente. Entonces llaman al niño que lleve el cincho para estar trabajando junto al cincho. Si el niño no llega a trabajar, al niño lo lastiman, lo golpean. ¿Qué sucede con estos jóvenes? Que cuando llegan a una edad donde tienen que formar una familia, esos niños al crecer obviamente puede que corten ese lazo, puede que ellos cambien y sean diferentes a lo que ha sido su familia, pero también puede que sigan avanzando con la violencia intrafamiliar, puede que ellos crean que la única solución y la única manera de tratar y educar a un hijo sea mediante golpes, mediante cinchazos, mediante obligar a la esposa a que ella sea la que cumpla con todo en el hogar y él no contribuir a nada más que dar el dinero. También otro factor psicosocial es la pobreza. En los sectores de bajo nivel económico y cultural, donde debido a las carencias económicas importantes que impiden cubrir las necesidades importantes de la familia, las familias afectadas empiezan a realizar acciones violentadas por parte del jefe de familia, ya sea el padre, porque normalmente él es el que agrede, por no tener dinero, pero el padre agrede mientras toma 10 cervezas cuando la mujer le pide para un poco de frijoles. Y estos son los problemas que los factores psicosociales que intervienen en la violencia intrafamiliar. Los aspectos psicológicos en la violencia intrafamiliar. Los aspectos psicológicos son muy importantes, ya que la mente del individuo influye directamente, ya sea de la víctima como del agresor. Un ejemplo de eso sería un niño que crece en un ambiente de violencia intrafamiliar, donde el padre le fomenta el machismo, el maltrato a su madre, a sus hermanas y hasta al mismo niño. Entonces ese niño se vuelve un niño muy violento. Incluso en la escuela, la mayoría de niños que son muy violentos, que son muy odiosos, sufren de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando ese niño crece y tiene su familia, pues él cree que el ideal de padre correcto es ese que maltrata, que es machista, porque así fue su padre, entonces cree que es lo normal, cree que es lo correcto. Entonces él lo replica, lo repite con su familia. En el mismo caso pasa con la niña, que ve que su mamá es maltratada y ella no habla, no dice nada, solo acepta. Entonces ella cree que eso es normal, o sea, que es normal recibir maltratos por parte de su pareja, tanto física como verbalmente. Igual pasa con personas que han recibido un trauma, que reciben maltratos, bullying
pues esas personas reprimen sus sentimientos, no los expresan porque la mayoría de esas personas necesitan ayuda profesional, porque es necesario expresar los sentimientos. Ellos los canalizan en forma de odio y ahí es cuando se convierten en personas violentas, personas muy temperamentales, que no se les puede decir nada porque están ahí a la defensiva, y cuando tienen su familia pues son muy enojados, muy temperamentales, y pues entran en ese mismo círculo vicioso de violencia, donde se le fomenta a sus hijos que la violencia intrafamiliar es normal. Entonces, para romper este ciclo es muy importante normalizar la ayuda profesional, el que las personas vengan y digan, pues necesito ayuda, porque si no se vuelve un ciclo tras otro, y pues se sigue normalizando la violencia, el machismo, porque la mayor parte de personas que sufren violencia intrafamiliar es por parte del padre. Roles y efectos en la violencia intrafamiliar. En este tema yo quiero explicar un poco sobre roles y efectos que tienen en las personas violentadas por la violencia intrafamiliar. Espero poder explicarme y dar a entender lo que yo quiero decir en este pequeño video. En los papeles de roles jugamos con el agresor y la víctima. Ahorita hablaremos sobre el agresor. El agresor es el que ocupa el lugar del miembro de la familia, el cual ejerce abuso de poder. Este ocasiona daño a otros miembros de la familia. Generalmente, siempre el que actúa como agresor es el adulto de la familia. Como papel de víctima tenemos que es la que ocupa el lugar del integrante de la familia que se encuentra en una desventaja. Esta también está sometida con respecto al agresor. Una frase muy famosa o muy reconocida ya en mujeres violentadas es que él es el papá de mis hijos. En la violencia tenemos que hay dos formas, está la directa y la indirecta. La directa es cuando en el ambiente familiar puede ser el niño o el adolescente es el objetivo de la agresión. En la indirecta tenemos que es cuando se presencia episodios de violencia entre sus padres. Los efectos negativos que desencadenamos por medio de la violencia son miedo, ira, odio, baja autoestima, culpa. ¿Pero por qué son negativos? Bueno, simplemente porque las personas violentadas se sienten menos que las otras personas. Para poder entender por qué los efectos de la violencia salen tan negativos, hay que basarnos en la escalera de la violencia. Empezamos con el padre que llega del trabajo cansado y estresado, se desquita con la madre. La madre se desquita con su hijo mayor y su hijo mayor se desquita con su hijo menor. El hijo menor, por pequeño, no puede desquitarse con su padre, ni con su madre, ni mucho menos con su hermano mayor, así que lo hace con su pobre mascota. ¿Pero por qué esa escalera viene así? Bueno, porque es simplemente porque la persona agredida se siente intimidada o sometida por su agresor. ¿Por qué esto se da? Muchas veces se da por la falta de valores, porque no hablamos, sino que de un solo o nos vamos de corrida a la violencia. Simplemente hay que hablar antes de actuar. Para continuar vamos a hablar sobre las causas de la violencia familiar. Hay muchos factores o circunstancias que llevan a procrear ese ambiente de irrespeto, irresponsabilidad, injusticia, o en otros casos también se ve violentados los derechos de la persona, ya sea un hombre o una mujer. Como principal causa tenemos los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental abarcan, por ejemplo, cuando una persona sufre de esquizofrenia, un trastorno de bipolaridad, etcétera, cuando tiene problemas neurológicos, por decirlo así. El otro es el abuso sexual. El abuso sexual es muy común hoy en día en nuestra sociedad, de parte de los padres, de parte de un tío, de parte de un primo, etcétera. La persona se ve violentada debido a su falta de conocimiento o su falta de fuerza ante ese acto, por no poder defenderse.
La otra tenemos hostilidad verbal. En la hostilidad verbal abarca muchos factores, por ejemplo, insultos, menosprecio, amenazas, etcétera. Como otro punto también tenemos la violencia física. Todo comienza, por ejemplo, que en un problema yo te golpeé el hombro y luego en el siguiente problema no va a ser solo el hombro, sino que ambos nos vamos a pelear y eso lleva a un mal ambiente, a un ambiente de tensión y no hay respeto por parte de ya sea por los padres o del hijo al padre, etcétera. Tenemos también la indiferencia. Hay muchos padres que tratan con indiferencia a sus hijos, ya sea porque es el hijo preferido o no, etcétera. El menosprecio y la falta de atención. También cabe lo que decíamos anteriormente, que los padres muchas veces no prestan atención a los hijos y los hijos tienen una libertad demasiado extensa, por decirlo así, tienen libertinaje. El silencio, guardar las cosas, no comentarlas con las demás personas lleva a causar pensamientos negativos en nuestra mente y eso nos puede llegar a hacer malas acciones o malos actos con otras personas. Tenemos el machismo. El machismo es otra cosa muy importante y quizás una de las claves hoy en día, porque el machismo consiste en que el hombre se cree superior a la mujer y entonces la mujer se ve obligada, de acuerdo a ese modelo de machismo, a que tiene que hacer todo lo que el hombre le diga, cosa que no debe de ser. Yo les voy a hablar sobre los tipos de violencia. Está la violencia económica, que esto es toda acción u omisión de la persona agresora que limita, controla o impide el ingreso económico a otra persona. Está la violencia feminicida, que esta es la forma más extrema de violencia de género hacia una mujer. Está la violencia física, que esta es toda acción que directa o indirectamente le provoca daño o sufrimiento a otra persona. Está la violencia psicológica emocional, que esta es toda conducta que directa o indirectamente le ocasiona daño emocional a otra persona, ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal. Está la violencia sexual, que esta busca someter el cuerpo y la voluntad de las personas. Está la violencia simbólica, que esta es por medio de mensajes, por medio de las redes sociales, por medio de mensajes, valores, iconos, emoticones. También podrían entrar los GIF, que transmiten dominación, desigualdad y discriminación hacia otra persona por medio de las redes sociales. Está la violencia intrafamiliar, que es todo asalto, ya sea físico, emocional, verbal o sexual hacia otra persona u otras personas dentro de una familia, ya sea que esa familia esté viviendo en unión libre, estén casados o estén divorciados. Está la violencia contra uno mismo, la violencia contra el yo, que este es todo comportamiento que comprende los pensamientos suicidas y también todo acto suicida, incluyendo las autolesiones. Está la violación, que este se refiere a todo acto sexual forzado y el factor clave es la falta de consentimiento. Está la violación por enojo, que esta se distingue porque el violador es muy violento físicamente y es cruel con la víctima. Está la violación por poder, que el violador no busca lastimar a la víctima, sino simplemente dominar y mandar en la sexualidad. Mi nombre es Yulisa Rivera y ahora les voy a hablar sobre lo que son los factores de la violencia intrafamiliar.
Los factores incluyen todo aquel acto violento que agrede a una persona emocional o físicamente. La perspectiva del contexto específico, hay diferencias en la expresión de la violencia, puede ser urbana o puede ser rural, dicho que los ambientes son distintos. La violencia física se puede dar en la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, esta requiere de asistencia médica y puede afectar a lo que es la madre y al hijo. Y debemos de recordar que no solo la mujer es la que sufre violencia intrafamiliar, no, que también puede ser el hombre. Otro aspecto a tomar en cuenta es la violencia emocional, ya que esta lastima a las emociones o sentimientos de la víctima de violencia intrafamiliar. Y esto puede llegar a consecuencias graves como lo podría ser la depresión. La violencia sexual es uno de los puntos más relevantes, ya que se da porque se obliga a la persona a tener algún acto sexual con otra y lo que lleva es a denigrar, ultrajar, forzar a la víctima. La violencia económica, en pocas palabras, se podría decir que es el abuso absoluto del poder financiero. Un ejemplo claro de ello es cuando uno de los dos cónyuges, o sea, el esposo, es el que se siente con más poderío, es como que el centro de la familia, es el que lleva el sustento y dinero y no le da voz ni voto a su esposa, y muchas veces llega a hacerla sentir mal, a lastimarla físicamente como emocionalmente. La violencia doméstica podríamos decir que es un mal social. Aquí podemos recalcar lo que es la cuarentena por coronavirus, donde en nuestro país ha aumentado el porcentaje de violencia intrafamiliar. También se puede decir que en esta se dan algunos mitos, como podría ser que el hombre es más fuerte que la mujer, y es ahí donde se violentan los derechos. Y también debemos de saber que la violencia intrafamiliar no solo se puede dar con la mujer, también con el hombre. Debemos de respetar a cada sexo.